Desde que era niña, siempre supe que en mi familia había una clara diferencia entre lo que yo significaba para mis padres y lo que significaba mi hermana Laura, porque mientras yo tenía que demostrar constantemente que era digna de su cariño, ella simplemente lo recibía sin necesidad de hacer absolutamente nada para ganárselo. Recuerdo con claridad cómo, cuando éramos pequeñas, si Laura rompía un jarrón o hacía algún desastre, mis padres reían con ternura y decían que solo era una niña inquieta, pero si yo cometía el más mínimo error, incluso algo tan insignificante como hablar en el momento equivocado, recibía una mirada de desaprobación o, peor aún, el silencio absoluto que dolía más que cualquier regaño. Con el tiempo, me acostumbré a no esperar nada de ellos, a no mendigar el afecto que evidentemente no estaban dispuestos a darme de la misma manera en que lo hacían con mi hermana, y en lugar de eso, decidí construir mi propio camino sin depender de su validación. Estudié con esfuerzo, trabajé desde joven para costearme mis propios gastos y me aseguré de que nunca pudieran decir que yo era una carga para la familia, porque si algo tenía claro, era que nunca permitiría que me vieran como alguien que necesitaba su ayuda o su aprobación para existir. Mientras tanto, Laura parecía navegar la vida sin preocupaciones, pasando de un capricho a otro, convencida de que el mundo estaba diseñado para darle lo que quisiera sin necesidad de sacrificarse ni esforzarse realmente. Cuando cumplí los 43 años, ya había logrado establecerme en mi carrera y tenía la estabilidad financiera suficiente como para hacer algo que siempre había querido: darle a mis padres unas vacaciones soñadas, un viaje de lujo por Europa en el que pudieran relajarse y disfrutar después de toda una vida de trabajo. No lo hice por buscar su amor ni por intentar ganar un lugar en su corazón, porque ya había dejado atrás esas ilusiones infantiles hacía mucho tiempo, sino porque en el fondo sentía que era lo correcto, un gesto de gratitud que, aunque nunca sería valorado como debía, al menos me dejaría tranquila conmigo misma. Durante meses, investigué los mejores destinos, busqué hoteles con vistas espectaculares, reservé vuelos en primera clase para que viajaran con comodidad y me aseguré de que cada detalle estuviera perfectamente planeado, porque no quería que fuera un simple viaje, sino una experiencia inolvidable. Y aunque sabía que ellos serían los principales beneficiados, también me permití un pequeño lujo al incluirme en la planificación. Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Porque después de tantos años de esfuerzo y sacrificio, sentí que me merecía compartir con ellos ese momento, que era justo permitirme ser parte de algo especial después de toda una vida sintiéndome excluida. Pero en mi familia, la justicia y la equidad nunca fueron valores importantes, y lo descubrí de la peor manera posible cuando, a solo unos días de la fecha de salida, mis padres me llamaron a su casa con la excusa de hablar sobre un tema importante. No sospeché nada en ese momento, porque confiaba en que todo estaba en orden, en que finalmente tendría la oportunidad de hacer algo significativo junto a ellos, en que esta vez, por primera vez, no habría una sombra ensuciando la felicidad que intentaba construir. Cuando llegué, estaban sentados en el sofá con expresiones serias, como si lo que iban a decirme fuera una decisión difícil para ellos, pero bastó que mi madre hablara para que todo mi mundo se hiciera pedazos en cuestión de segundos. Me dijo, con esa voz suave que siempre usaba cuando quería endulzar la crueldad, que Laura estaba pasando por una etapa difícil y que, después de pensarlo mucho, habían decidido que lo mejor era que ella tomara mi lugar en el viaje, porque lo necesitaba más que yo. No pregunté qué significaba pasando por una etapa difícil porque ya conocía la respuesta antes de siquiera planteármela. Ya sabía que cualquier inconveniente menor en la vida de Laura era tratado como una tragedia, mientras que mis problemas, mis sacrificios y mis esfuerzos eran invisibles, irrelevantes, indignos de consideración. Intenté procesar lo que me estaban diciendo, intenté convencerme de que quizás no estaban entendiendo lo injusto de su decisión, intenté buscar alguna señal de arrepentimiento en sus rostros, pero todo lo que encontré fue la certeza absoluta de que para ellos, esta era la elección más lógica y natural del mundo. Mi padre, con su manera práctica y directa de ver las cosas, me explicó que, como yo siempre había sido fuerte e independiente, ellos sabían que podía entenderlo, que no me molestaría hacer este pequeño sacrificio por mi hermana, porque al final del día, lo importante era que todos estuviéramos bien.
Quise preguntarles si en algún momento de sus vidas se habían detenido a considerar lo que yo necesitaba, si alguna vez habían pensado en mí como algo más que la hija que podía manejarlo todo sin pedir nada a cambio, si alguna vez habían sentido la más mínima culpa por la manera en que me habían tratado en comparación con Laura, pero no lo hice, porque ya conocía la respuesta. No discutí, no protesté, no les di el placer de ver una reacción emocional que pudieran usar en mi contra para justificar su decisión como si fuera mi culpa. En lugar de eso, respiré hondo, asentí con la cabeza y fingí una sonrisa mientras decía que lo entendía, que por supuesto Laura debía ir en mi lugar, que esperaba que todos disfrutaran mucho del viaje. Vi el alivio en sus rostros, vi la forma en que mi madre me tomó de la mano con afecto, creyendo que realmente había aceptado la situación sin rencores, vi la manera en que mi padre sonreía con la satisfacción de quien cree haber resuelto un problema sin mayores consecuencias. Pero lo que no vieron, lo que jamás sospecharon, fue la semilla de venganza que en ese instante empezó a germinar en mi interior, porque si algo tenía claro, era que si ellos creían que Laura merecía un viaje inolvidable, yo me aseguraría de que así fuera. No me quedé mucho tiempo en la casa de mis padres después de que me dieron la noticia, porque sabía que si pasaba un minuto más sentada frente a ellos, escuchando sus justificaciones disfrazadas de lógica familiar, terminaría diciendo algo que no quería revelar todavía. Salí de ahí con una calma que no era natural, con una serenidad que no coincidía con la tormenta que se gestaba dentro de mí, con una expresión en el rostro que cualquiera habría interpretado como resignación, pero que en realidad escondía la primera chispa de lo que pronto se convertiría en un incendio imposible de apagar. Mientras caminaba por la calle en dirección a mi casa, con la brisa de la tarde golpeando mi rostro, dejé que la rabia se asentara en mi pecho, no como una emoción pasajera que tarde o temprano se disolvería, sino como una fuerza fría y calculadora que poco a poco iba tomando forma en mi mente. No se trataba simplemente de la injusticia de lo que acababa de ocurrir, ni siquiera era solo por la humillación de haber sido tratada una vez más como si mis sentimientos fueran prescindibles, sino por la certeza absoluta de que para ellos esto no era más que otra decisión normal, otro recordatorio de que mi lugar en la familia siempre sería secundario. Otro ejemplo de cómo podían pisotearme sin esperar ninguna consecuencia. Pero esta vez, las cosas serían distintas. En lugar de encerrarme en mi enojo, en lugar de permitir que la amargura me consumiera sin dirección, en lugar de permitirme ser la víctima que ellos esperaban que fuera, decidí que si Laura iba a disfrutar de unas vacaciones soñadas a costa de mi esfuerzo, yo me encargaría de que recordara ese viaje por el resto de su vida. No como la experiencia placentera que mis padres querían regalarle, sino como una pesadilla disfrazada de lujo y comodidad. A la mañana siguiente, después de haber dormido apenas unas horas, llamé a mi madre con la voz más animada que pude fingir y le dije que había estado pensando en todo lo que hablamos el día anterior, que comprendía su decisión y que no tenía sentido guardar resentimientos por algo que en el fondo tenía lógica. Le aseguré que, como siempre, yo era la hija madura, la que entendía lo que realmente era mejor para la familia, la que sabía dejar de lado el egoísmo por el bien de los demás, la que no haría de este cambio de planes un problema mayor. Escuché cómo su voz se relajaba al otro lado del teléfono, cómo suspiraba con alivio al darse cuenta de que la crisis que probablemente había esperado jamás llegaría, cómo me agradecía por ser tan comprensiva, cómo me decía que eso demostraba la gran mujer en la que me había convertido. Y fue entonces cuando hice mi siguiente movimiento, sugiriendo que ya que Laura tomaría mi lugar, lo mejor era que yo la ayudara a asegurarse de que todo estuviera perfectamente organizado, porque después de todo, nadie conocía mejor el itinerario del viaje que yo. Mi madre aceptó sin dudarlo, feliz de que estuviera colaborando en lugar de discutir, contenta de que todo estuviera en orden sin dramas innecesarios, confiada en que su hija mayor seguiría siendo la roca inquebrantable que siempre había sido. Así fue como obtuve acceso a toda la información de las reservas, los vuelos, los hoteles, las actividades, cada detalle que me permitiría modificar el viaje de maneras que ellos ni siquiera sospecharían hasta que fuera demasiado tarde. Con cada correo electrónico reenviado a mi cuenta, con cada contraseña anotada cuidadosamente en mi libreta, con cada dato recopilado en mi cabeza, sentí como la satisfacción se apoderaba lentamente de mi ser, como el poder regresaba a mis manos, como la sensación de impotencia con la que salí de esa casa la tarde anterior se transformaba en algo mucho más grande, en algo mucho más letal.
No tenía intención de hacer algo escandaloso ni de tomar un camino que pudiera exponerme fácilmente, porque la venganza más efectiva no era la que se ejecutaba con violencia ni con arrebatos emocionales, sino la que se desarrollaba lentamente, de manera sutil, hasta el punto en que la víctima ni siquiera se daba cuenta de que estaba cayendo hasta que ya no había manera de evitar el impacto. Esa noche, mientras revisaba cada uno de los detalles del viaje, mientras miraba los nombres de los hoteles y las reservas de actividades, mientras analizaba las posibilidades de manipulación que tenía a mi disposición, me pregunté cuántas veces en la vida había permitido que mis padres hicieran lo que quisieran conmigo sin responder. ¿Cuántas veces había aceptado su favoritismo sin decir una sola palabra? ¿Cuántas veces me había dicho a mí misma que era mejor dejarlo pasar porque al final no valía la pena pelear por algo que nunca cambiaría? Y entonces pensé en ustedes, en todos los que han vivido una injusticia parecida, en todos los que han sido relegados a un segundo plano en su propia familia, en todos los que han dado todo por quienes nunca han sabido apreciarlo. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? Habrían aceptado la humillación con la cabeza baja, habrían fingido que no les importaba, habrían intentado convencerse de que el amor no se mide en este tipo de gestos, o habrían tomado el control de la situación, habrían encontrado una forma de equilibrar la balanza, habrían decidido que esta vez no se quedarían de brazos cruzados viendo cómo los pisoteaban otra vez. Porque yo ya había tomado mi decisión. No necesitaba su aprobación, no necesitaba su validación, no necesitaba que nadie me dijera si lo que estaba haciendo era correcto o no, porque en mi interior, en lo más profundo de mi ser, sabía que esta vez la historia no se repetiría de la misma manera. Laura iba a viajar, sí, pero el destino que le esperaba no sería el paraíso que ella imaginaba, sino algo completamente diferente, algo que le enseñaría una lección que jamás olvidaría. Y lo mejor de todo era que nadie, absolutamente nadie, sospecharía que yo estaba detrás de cada uno de los detalles que harían de ese viaje una experiencia verdaderamente inolvidable. No había prisa, no había urgencia, no había necesidad de apresurar nada, porque las mejores venganzas no eran aquellas que se ejecutaban con arrebatos impulsivos ni con demostraciones ruidosas de ira, sino las que se iban construyendo con paciencia, detalle a detalle, hasta que, cuando la víctima finalmente notaba que algo estaba mal, ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Pasé los días siguientes sonriendo, participando en las conversaciones familiares sobre el viaje, ayudando con los preparativos como si realmente estuviera feliz de que Laura tomara mi lugar, fingiendo una complicidad que hizo que mis padres bajaran la guardia y creyeran completamente en mi actitud madura y comprensiva. Lo que ellos no sabían era que cada momento que pasábamos hablando del viaje, cada detalle que discutíamos juntos, era solo una pieza más de la trampa que estaba preparando para hacer que la experiencia de mi hermana fuera muy distinta a la que había imaginado. Lo primero que hice fue acceder a la reserva de los boletos de avión, un trámite sorprendentemente sencillo cuando conoces las contraseñas de quien hizo la compra y cuando nadie sospecha que tienes intenciones ocultas. Cambiar los asientos de primera clase a clase económica fue casi demasiado fácil. Un par de clics en la página de la aerolínea, una modificación aquí, una confirmación allá, y en cuestión de minutos, Laura había perdido la comodidad de un vuelo de lujo sin siquiera saberlo. No era un golpe definitivo, no era algo que arruinara el viaje por completo, pero era el primer paso, la primera grieta en la fachada de perfección que ella esperaba, el primer indicio de que algo no saldría como lo había planeado. Pero eso no era suficiente, porque si algo conocía de mi hermana, era su necesidad constante de sentirse especial, de ser tratada con privilegios, de tener siempre lo mejor sin haber hecho nada para merecerlo. Por eso, la siguiente fase del plan tenía que golpearla exactamente donde más le dolía, en su necesidad de destacar por encima de los demás, en su obsesión por aparentar que tenía una vida de ensueño. Con la misma facilidad con la que modifiqué los boletos de avión, accedí a la reserva del hotel y me aseguré de que, en lugar de la suite con vista al mar que mis padres esperaban, les asignaran una habitación en el ala más ruidosa del edificio, justo al lado de los ascensores, con una vista que daba directamente al estacionamiento. Asegurarme de que el servicio fuera deficiente tomó un poco más de esfuerzo, pero nada que no pudiera resolverse con un par de correos bien redactados y algunas llamadas en los momentos adecuados.
Bastó con enviar un mensaje a la recepción haciéndome pasar por mi madre y solicitando que las preferencias del huésped cambiaran a mínima interacción con el personal para que dejaran de recibir atenciones personalizadas, asegurándome de que cualquier solicitud adicional fuera respondida con la menor urgencia posible. No era algo que se notara de inmediato, no era un desastre evidente desde el primer momento, pero haría que cada pequeña molestia, cada incomodidad, cada diferencia entre lo que habían imaginado y lo que realmente obtendrían, fuera acumulándose hasta convertirse en una experiencia desagradable. Y luego estaba la pieza más delicada, la parte que requería un toque más personal, una intervención que no dependiera solo de pequeños cambios en el sistema, sino de un golpe directo a la imagen perfecta que Laura se esforzaba tanto por mantener. Contactar a Celia, una vieja amiga de mi hermana que vivía en Europa y con la que había tenido una relación tensa en el pasado, fue un riesgo calculado, porque sabía que no podía revelar demasiado de mis intenciones, pero también sabía que había heridas abiertas entre ellas. Historias sin resolver que solo necesitaban un ligero empujón para resurgir en el peor momento posible. No tuve que decirle mucho, solo insinuar que Laura estaría en la ciudad, que tal vez le interesaría saberlo, que quizás era el momento perfecto para reencontrarse y aclarar ciertas cuentas pendientes. No supe exactamente qué haría Celia con esa información, pero conocía lo suficiente su carácter como para saber que no dejaría pasar la oportunidad de hacerle saber a Laura que su pasado no estaba tan enterrado como ella creía. Cada pieza estaba en su lugar, cada detalle había sido ajustado con la precisión necesaria para que, al llegar a su destino, Laura se encontrara con una realidad muy distinta a la que había esperado. Y cuando finalmente llegó el día del viaje, cuando vi a mis padres y a mi hermana salir de casa con sus maletas y sus sonrisas de anticipación, cuando escuché sus comentarios sobre todo lo que disfrutarían y lo perfecto que sería todo, no sentí culpa, ni remordimiento, ni la más mínima vacilación. Porque si ellos creían que Laura merecía lo mejor, si estaban convencidos de que ella debía ocupar mi lugar, si pensaban que el viaje debía ser una experiencia inolvidable, entonces yo solo estaba asegurándome de que así fuera. Cuando mis padres y Laura partieron rumbo al aeropuerto con la emoción reflejada en sus rostros, me quedé en casa con la tranquilidad de quien sabe que su trabajo está hecho, con la certeza de que cada detalle estaba calculado para que la experiencia que tanto esperaban se convirtiera en algo completamente diferente a lo que habían imaginado. No tuve que esperar demasiado para que las primeras señales de incomodidad aparecieran, porque apenas unas horas después de su llegada a Europa, mi madre me llamó con el tono exasperado que solía usar cuando las cosas no salían exactamente como ella esperaba, cuando algo en su mundo perfecto se salía de control y necesitaba que alguien resolviera el problema por ella. «Cariño, parece que hubo un error con los boletos», dijo con esa mezcla de molestia y confusión que me hizo sonreír en silencio mientras fingía sorpresa al otro lado de la línea. Nos habían dicho que viajaríamos en primera clase, pero cuando llegamos al aeropuerto nos dijeron que estábamos en clase económica. Escuché su indignación con paciencia, dejando que cada palabra se clavara en mi mente como una pequeña victoria, sintiendo el placer de saber que todo estaba desarrollándose exactamente como lo había planeado, que cada pequeño ajuste en las reservas estaba dando los resultados esperados. Fingí preocupación, les aseguré que debía haber sido un error de la aerolínea, que lo lamentaba mucho y que intentaría comunicarme con la compañía para solucionarlo, pero en realidad no moví un solo dedo, porque la intención nunca fue corregir nada, sino simplemente observar cómo se desenvolvía la situación mientras ellos creían que estaban lidiando con un simple inconveniente pasajero. Pero eso era solo el comienzo, porque la verdadera frustración comenzó cuando llegaron al hotel y descubrieron que la hermosa suite con vista al mar que les había prometido era en realidad una habitación pequeña y mal ubicada, con una ventana que daba directamente al estacionamiento y con un servicio que distaba mucho de la atención personalizada que habían imaginado. Laura, acostumbrada a recibir lo mejor sin mover un solo dedo, fue la primera en explotar, reclamando en la recepción con su tono altanero y exigiendo que solucionaran la situación de inmediato, pero no contaba con que, gracias a mis discretos ajustes en las preferencias de reserva, el personal del hotel tenía instrucciones de no atender solicitudes especiales ni responder con urgencia a ningún tipo de queja. Cada mensaje que recibía de mi madre durante esos días estaba cargado de decepción, cada foto que compartían en el grupo familiar mostraba sonrisas forzadas y gestos tensos, cada llamada que intentaban hacerme para consultar sobre los problemas con las reservas era una nueva confirmación de que todo estaba funcionando a la perfección.
Me aseguré de responder siempre con amabilidad, fingiendo empatía, lamentando los errores administrativos que supuestamente estaban arruinando su viaje, asegurándoles que intentaría comunicarme con las empresas responsables, aunque en realidad lo único que hacía era disfrutar de cada segundo de su incomodidad. Sin embargo, la verdadera joya de mi plan no era simplemente hacer que el viaje fuera incómodo, sino llevar la experiencia al punto en que Laura tuviera que enfrentarse a la realidad de quién era cuando las cosas no salían como ella quería, cuando su encanto y su actitud de niña mimada no eran suficientes para solucionar los problemas que la rodeaban. Y para eso, había dejado una pieza clave en movimiento, un encuentro que sabía que haría tambalear la imagen perfecta que mis padres tenían de ella, un evento que sería el punto de inflexión en toda la historia. La oportunidad se presentó en una cena que mis padres habían planeado con anticipación, un encuentro en un restaurante elegante donde esperaban disfrutar de una noche tranquila después de los pequeños contratiempos que, según ellos, eran solo mala suerte pasajera. Lo que no sabían era que esa noche Laura tendría un reencuentro inesperado con alguien que jamás habría querido ver en ese contexto, con alguien que tenía en su poder una historia que preferiría mantener enterrada para siempre. Celia, la vieja amiga que Laura había dejado atrás con una deuda que nunca pagó, entró al restaurante con la confianza de quien sabe que tiene la ventaja en una situación incómoda, con la seguridad de que esta era la oportunidad perfecta para ajustar cuentas de la mejor manera posible. No hizo nada escandaloso al principio, simplemente se acercó con una sonrisa que parecía amable y saludó con entusiasmo, como si se tratara de un encuentro casual entre viejas conocidas que habían perdido el contacto con los años. Pero mientras la conversación avanzaba, mientras los recuerdos del pasado emergían entre las copas de vino y las sonrisas tensas, la verdadera razón de su presencia se hizo evidente. «Laura, ¿recuerdas cuando me prometiste que me devolverías aquel dinero antes de que te marcharas?», preguntó Celia con un tono casual, como si estuviera hablando de un tema sin importancia, pero con una mirada que dejaba claro que no iba a soltar el asunto fácilmente. «Han pasado unos cuantos años y nunca volví a saber nada de ti. Pensé que quizás esta era una buena oportunidad para recordar viejos tiempos». El rostro de Laura cambió en un instante. Su expresión pasó de la incomodidad a la furia contenida, a la desesperación de quien sabe que no tiene una salida elegante sin exponer una verdad que preferiría ocultar. Intentó desviar la conversación, restarle importancia al comentario, hacer que Celia entendiera que este no era el momento ni el lugar, pero mi amiga no tenía intención de dejar pasar la oportunidad. «No te preocupes. Sé que a veces la gente olvida sus promesas», continuó Celia con una sonrisa inocente, mirando a mis padres como si ellos tuvieran alguna responsabilidad en el asunto. «Pero ya que están de viaje disfrutando de tanto lujo, pensé que tal vez podríamos cerrar aquel asunto pendiente de una vez por todas». Mis padres no dijeron nada al principio, pero vi en los mensajes posteriores de mi madre que algo en ellos había cambiado después de aquella noche, que por primera vez habían visto a Laura en una posición vulnerable, que por primera vez dudaban de la imagen impecable que habían construido sobre ella. Sofía no mencionó el incidente directamente, pero su tono en las llamadas siguientes era diferente. Su voz ya no sonaba completamente segura cuando hablaba de su hija menor, su confianza en ella parecía haber recibido la primera grieta real. Sonreí mientras escuchaba su última llamada, mientras fingía interés en los detalles de la cena y en cómo habían pasado el resto de la noche, mientras sentía que mi plan avanzaba exactamente como debía. Porque esto no era solo una simple venganza, no era solo un ajuste de cuentas, no era solo una manera de hacer que Laura pagara por lo que me había arrebatado. Esto era la primera señal de que el castillo de mentiras que mis padres habían construido alrededor de ella estaba empezando a derrumbarse, y yo solo tenía que seguir empujando hasta que no quedara nada en pie. El sonido de mi teléfono vibrando sobre la mesa de la cocina me sacó de mis pensamientos por un momento, pero cuando vi el nombre de mi madre en la pantalla, supe de inmediato que la tormenta que había preparado finalmente había alcanzado su punto más alto. Durante días, había fingido desinterés absoluto en lo que pasaba con el viaje de mi familia, fingiendo que sus constantes actualizaciones en redes sociales y los mensajes ocasionales que recibía de ellos eran solo ruido de fondo en mi vida. No preguntaba cómo les estaba yendo, no mostraba curiosidad por sus experiencias y, en general, mantenía una postura de total indiferencia que hizo que mi madre creyera que realmente había aceptado su decisión sin resentimientos.
Pero la verdad era que había seguido cada paso de su viaje con la misma precisión con la que había planeado cada inconveniente que ahora estaban enfrentando, cada pequeña desgracia que había sembrado en su camino, cada obstáculo que convertía su viaje de ensueño en un recuerdo que jamás podrían borrar. Sabía que Laura había llegado al hotel esperando un trato VIP y en su lugar se había encontrado con una habitación diminuta en el ala más ruidosa del edificio, justo al lado de una familia con niños pequeños que no dejaban de gritar y correr por los pasillos. Sabía que el servicio exclusivo que esperaba recibir había sido reemplazado por camareros que apenas le prestaban atención, reservas de restaurante que misteriosamente se habían cancelado y una recepción que tardaba horas en atender sus peticiones. Pero lo que realmente había encendido la mecha del desastre fue lo que ocurrió la noche anterior, durante la cena en un restaurante elegante donde Laura y mis padres esperaban cerrar el día con una velada perfecta. Yo ya sabía que, en cuanto llegaran, se encontrarían con Celia, esa amiga que mi hermana había dejado atrás hace años sin preocuparse por las consecuencias, esa persona a la que le debía mucho más que dinero y a quien había traicionado en más de una ocasión con la seguridad de que nunca volvería a cruzarse con ella. Lo que Laura no esperaba era que Celia tuviera en su poder conversaciones antiguas, mensajes comprometedores y pruebas de una relación que mi hermana siempre había mantenido en secreto, pruebas que ahora, en el peor momento posible, aparecían frente a ella como un fantasma que venía a cobrar lo que se le debía. Mis padres, que toda la vida habían defendido a Laura sin cuestionarla, que siempre habían creído en su versión de los hechos sin importar la evidencia en su contra, que la habían protegido de las consecuencias de sus propios actos con la convicción de que ella jamás cometería errores serios. Ahora la veían temblar frente a una mujer que no estaba dispuesta a seguir guardando silencio. No supe exactamente qué palabras se dijeron en aquella mesa, no supe cómo intentó mi hermana defenderse de las acusaciones o qué argumentos desesperados utilizó para intentar desviar la conversación, pero sí supe que, por primera vez en su vida, tuvo que enfrentarse a una verdad que no podía manipular a su favor. Sin embargo, lo que realmente terminó de desmoronar su viaje fue lo que ocurrió al día siguiente, cuando mis padres y Laura, con la tensión aún palpable en el ambiente, partieron hacia una excursión que prometía ser el respiro que tanto necesitaban después del escándalo de la noche anterior. Desde el momento en que subieron al transporte, algo no encajaba. Los conductores parecían desorientados, la organización era un desastre y nadie parecía tener claro cuál era el plan. Pero ellos no sospecharon nada, porque después de todo, aún creían que los inconvenientes que habían enfrentado eran simples errores, fallos administrativos sin importancia, casualidades desafortunadas que cualquier viajero experimenta en algún momento. Lo que no sabían era que la confusión en la reserva que los dejó varados en una ciudad desconocida, sin transporte de regreso y sin acceso inmediato a sus pertenencias, no fue un accidente, sino el resultado de un par de correos enviados en el momento adecuado, de un par de modificaciones estratégicas en su itinerario, de una serie de pequeños detalles que se acumularon hasta dejarlos exactamente donde yo quería que estuvieran. No tardó mucho para que mi teléfono vibrara con la desesperación de mi madre al otro lado de la línea. Su mensaje era corto, directo y cargado de una urgencia que en cualquier otra circunstancia me habría hecho correr a ayudarle sin dudarlo. Marina, por favor, necesitamos que nos ayudes. Estamos varados y no sabemos qué hacer. Leí las palabras una y otra vez, disfrutando la ironía del momento, sabiendo que lo que realmente significaban era un pedido de auxilio de la misma familia que había decidido que yo no era lo suficientemente importante como para compartir ese viaje con ellos. Me imaginé a mi madre con el teléfono en la mano, mirando la pantalla con la certeza de que su hija mayor, esa que siempre había estado ahí para solucionar los problemas de los demás, respondería en cuestión de minutos con una solución perfecta. Pero en lugar de eso, me tomé mi tiempo para responder, asegurándome de que cada palabra que eligiera fuera un reflejo exacto de lo que realmente sentía en ese momento. Bueno, mamá, siempre dijeron que Laura merecía lo mejor. Espero que esté disfrutando cada momento. Presioné enviar y luego apagué el teléfono, sabiendo que no necesitaba escuchar su respuesta para imaginar la expresión en su rostro, la mezcla de confusión, rabia y arrepentimiento que probablemente la consumiría en ese instante. En ese momento supe que Laura estaba empezando a sospechar, que en algún rincón de su mente se estaba formando la idea de que esto no era simplemente mala suerte, que había alguien detrás de cada uno de los problemas que habían enfrentado. Pero también supe que, aunque sospechara, no tenía ninguna prueba,
no tenía cómo demostrar que yo había movido cada ficha de este juego sin dejar huellas evidentes. El golpe estaba dado, la balanza estaba inclinada y lo mejor de todo era que lo único que había hecho era permitir que Laura se enfrentara a las consecuencias de la vida sin la red de protección que mis padres siempre habían puesto bajo ella. No había manipulación, no había mentiras, no había nada que no hubiera sido una simple respuesta a la forma en que ellos mismos habían decidido tratarme durante toda mi vida. Y ahora, por primera vez, sabían lo que era necesitarme y no poder contar conmigo. El vestíbulo del hotel estaba sumido en un silencio incómodo, solo interrumpido por el murmullo de otros huéspedes que pasaban junto a la recepción, ajenos al drama que se desarrollaba en uno de los rincones más discretos del lugar. Sofía tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido, con la mirada fija en Laura, quien, por primera vez en su vida, no encontraba las palabras adecuadas para defenderse. Mi padre, sentado en uno de los sillones de cuero oscuro, no decía nada, pero su expresión lo delataba todo: el cansancio, la decepción, la duda que por años se había negado a reconocer y que ahora pesaba sobre sus hombros con una fuerza imposible de ignorar. Laura estaba acostumbrada a que sus problemas fueran resueltos con rapidez, a que cada error fuera minimizado por mis padres, a que cada mentira fuera cubierta con una excusa que la dejara intacta ante los ojos del mundo, pero esta vez las cosas no eran tan simples. La vergüenza de haber sido expuesta en público, la humillación de haber sido confrontada por Celia frente a extraños, la sensación de perder el control de su propia imagen la habían puesto en una posición en la que nunca había estado antes, y la desesperación se reflejaba en cada uno de sus gestos. «No entiendo por qué están actuando así», dijo finalmente, con la voz tensa y una expresión que oscilaba entre la incredulidad y el enojo. Todo esto no es más que una serie de coincidencias desafortunadas, una mala racha, cosas que pueden pasarle a cualquiera en un viaje. Mi madre, que había pasado toda su vida justificando a Laura, respiró hondo antes de responder, como si en ese momento intentara aferrarse a la imagen que siempre había tenido de su hija menor, pero al mismo tiempo no pudiera ignorar lo que había ocurrido en los últimos días. Desde el vuelo incómodo hasta la cancelación de reservas, desde la habitación de hotel en la peor ubicación hasta la inesperada aparición de Celia con aquellas historias incómodas, todo se había acumulado como una tormenta que finalmente la obligaba a ver lo que nunca había querido aceptar. «No son coincidencias, Laura», dijo Sofía, su voz más firme de lo que jamás le había escuchado. «Esto no es solo una mala racha, no es simplemente un problema de logística o una serie de errores aleatorios. Por primera vez en mucho tiempo, mi madre veía a Laura sin el filtro del amor ciego, sin la indulgencia que siempre había caracterizado su trato hacia ella, sin la necesidad de convertirla en una víctima inocente de las circunstancias. Y aunque mi hermana intentó recuperar el control, aunque trató de hacer lo que siempre hacía cuando se veía acorralada, sus argumentos sonaban vacíos, débiles, desesperados. «¿De verdad vas a creer todo lo que esa mujer dijo de mí?», exclamó Laura, con un tono de indignación que en otro momento habría sido suficiente para convencer a nuestros padres de su inocencia. «Celia me odia. Siempre ha estado resentida conmigo, no es raro que aproveche la oportunidad para intentar arruinarme». Sofía la miró con dureza, pero no respondió de inmediato, como si algo dentro de ella estuviera debatiéndose entre la necesidad de seguir protegiéndola y la evidencia abrumadora de que, por primera vez, no había forma de justificar lo que había sucedido. «No es solo lo que dijo Celia», intervino mi padre, con una seriedad que hizo que Laura se girara hacia él con sorpresa. «Es la forma en que reaccionaste, es todo lo que ha pasado en este viaje, es la manera en que actúas cada vez que alguien te enfrenta con algo que no quieres escuchar». Era un golpe inesperado, porque si bien mi madre siempre había sido la que demostraba su favoritismo por Laura con más claridad, mi padre nunca había sido alguien que la confrontara directamente, nunca había sido quien pusiera en duda su versión de los hechos. Para mi hermana, escuchar esas palabras de su boca era un indicio claro de que algo realmente había cambiado. «¿Creen que esto es mi culpa?», soltó finalmente, su tono oscilando entre la incredulidad y la rabia. «¿En serio piensan que yo provoqué todo esto?». Mi madre no respondió de inmediato, pero su silencio fue más pesado que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Mi hermana, sin embargo, tenía otra teoría en mente, una idea que finalmente emergió con la desesperación de quien ya no sabe cómo defenderse. «No, esto no puede ser una coincidencia»,
dijo de repente, con los ojos entrecerrados y una expresión que revelaba que había encontrado un nuevo objetivo para su frustración. Alguien tuvo que estar detrás de todo esto, alguien que conociera cada detalle del viaje, alguien que tuviera razones para querer que todo saliera mal. Hubo un momento de silencio absoluto antes de que sus palabras siguientes rompieran la calma de la sala como un cristal estallando contra el suelo. Esto fue cosa de Marina, dijo con una certeza casi delirante. Ella siempre ha sido rencorosa, siempre ha sido celosa, siempre ha querido vernos fracasar. Mi madre abrió la boca para responder, pero se detuvo de inmediato, porque incluso ella, con todo su amor por Laura, entendía lo absurdo de la acusación. ¿Cómo podía estar Marina detrás de cada detalle que había salido mal? ¿Cómo podría haber orquestado tantas cosas sin estar presente? Era un intento desesperado de buscar culpables, un último intento de desviar la atención, pero esta vez no funcionaría. El viaje había sido arruinado, las ilusiones de Laura habían sido destruidas, la imagen que mis padres tenían de ella había cambiado de manera irreversible. Y mientras ellos tomaban el vuelo de regreso a casa, con la tensión aún flotando entre ellos como una sombra imposible de disipar, yo me preparaba para recibirlos con la última pieza de este juego, con la última verdad que haría que todo se derrumbara definitivamente. Porque si creían que todo había terminado, estaban muy equivocados. La mesa estaba perfectamente preparada, cada detalle cuidadosamente colocado, desde la vajilla de porcelana hasta las copas de cristal que brillaban bajo la tenue luz del comedor. El aroma de la comida recién servida flotaba en el aire, llenando la habitación con una calidez que contrastaba con la frialdad del verdadero motivo de la cena. Me había asegurado de que todo pareciera un gesto de reconciliación, una invitación sincera a dejar atrás las diferencias, una oportunidad para reunirnos después del desastroso viaje que ellos habían tenido. Cuando mis padres cruzaron la puerta, sus rostros reflejaban el cansancio de una experiencia que había sido cualquier cosa menos placentera. Mi madre, con ojeras profundas y el ceño fruncido, se veía mayor de lo que recordaba, como si los últimos días hubieran drenado de ella cualquier resto de energía. Mi padre caminaba con la resignación de quien ha tenido demasiadas discusiones y ya no tiene fuerzas para más. Y Laura, con su vestido perfectamente elegido para la ocasión, entró con la actitud altiva de siempre, pero su mirada traicionaba la incomodidad que intentaba ocultar. Los invité a sentarse con una sonrisa tranquila, la misma que había mantenido durante todo este tiempo, la misma que los había engañado al hacerles creer que mi reacción ante su traición había sido la de una mujer comprensiva y sin rencores. Brindamos por su regreso mientras yo los observaba con atención, esperando el momento exacto en el que soltaría la primera pieza de la verdad que aún no sabían que yo conocía. Imagino que el viaje fue inolvidable, dije con un tono neutro, viendo cómo mi madre se removía incómoda en su asiento y cómo Laura fingía una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me alegra saber que todo salió como lo planearon. Mi madre abrió la boca como si estuviera a punto de decir algo, pero se detuvo de inmediato, probablemente porque sabía que mentir en ese momento sería inútil. Mi padre, que nunca había sido alguien de muchas palabras, simplemente tomó un sorbo de su vino sin mirarme directamente. Y Laura, incapaz de contener su resentimiento, fue la primera en soltar la verdad. Fue un desastre, dijo con un tono seco, su voz cargada de frustración. Desde el principio todo salió mal, los vuelos, los hoteles, la gente, fue como si el universo entero se hubiera confabulado en nuestra contra. Mi madre la miró con reproche, probablemente porque aún no estaba lista para admitir en voz alta que todo el viaje había sido una cadena interminable de desgracias. Pero ya no importaba, porque en ese momento yo decidí que era hora de terminar el juego. «Qué extraño», murmuré, inclinándome ligeramente sobre la mesa y dejando mi copa de vino a un lado. Es curioso cómo algunas cosas pueden salir mal cuando uno menos lo espera. Hubo un silencio denso en la habitación, el tipo de silencio que solo aparece cuando todos sienten que algo está a punto de explotar. Laura entrecerró los ojos y me miró con sospecha, como si en ese instante todas las piezas comenzaran a encajar en su mente. «Tú», empezó a decir, pero se detuvo, como si no quisiera darle voz a la sospecha que había estado rondando en su cabeza desde el momento en que todo comenzó a derrumbarse. Sonreí, tomé mi copa de nuevo y le di un sorbo antes de continuar con la conversación como si nada estuviera ocurriendo. «¿Yo qué, Laura?», pregunté con calma,
viendo cómo su expresión se tensaba aún más. No estarás insinuando que tuve algo que ver con los problemas que tuvieron, ¿verdad? Ella me miró fijamente, como si buscara alguna señal en mi rostro, como si intentara encontrar la prueba definitiva de lo que ya sospechaba, pero al final no tenía nada más que su intuición, porque todo lo que había hecho lo había hecho con precisión quirúrgica, sin dejar rastros evidentes. Mi madre suspiró y dejó los cubiertos sobre la mesa, frotándose la sien con los dedos como si estuviera intentando procesar todo lo que había pasado en los últimos días. No tiene sentido seguir hablando de esto, dijo en voz baja. El viaje terminó y no hay nada que podamos hacer al respecto. Pero Laura no estaba dispuesta a soltar el tema tan fácilmente, no cuando la sospecha la estaba carcomiendo por dentro. Siempre has sido resentida, dijo de repente, con los ojos llenos de rabia. Siempre has guardado rencor porque mamá y papá me prefieren, porque tú nunca fuiste la favorita. ¿Por qué? Porque nunca fui lo suficientemente buena para ellos. La interrumpí, terminando la frase que ella no se atrevía a decir en voz alta. Sí, Laura, lo sé. Lo he sabido toda mi vida. Mi madre bajó la mirada. Mi padre se removió incómodo en su asiento y Laura apretó los labios con fuerza, porque en ese momento entendió que ya no había marcha atrás, que las cosas nunca volverían a ser como antes, que la imagen que tenían de mí había cambiado para siempre. Me incliné hacia adelante y con una sonrisa tranquila dejé caer la última pieza de mi venganza. Siempre dijeron que Laura merecía lo mejor, dije en voz baja, mirando directamente a mi madre. Y yo solo me aseguré de que lo tuviera. El silencio que siguió fue absoluto, el tipo de silencio que pesa, que se siente en los huesos, que deja claro que algo se ha roto para siempre. Me levanté lentamente de la mesa, tomé mi copa de vino y caminé hacia la sala sin decir nada más, sintiendo la satisfacción de haber logrado exactamente lo que quería. No necesitaba gritos, no necesitaba confrontaciones, no necesitaba que ellos admitieran que yo tenía razón, porque al final del día, lo único que importaba era que, por primera vez en mi vida, había tomado el control. Y esta vez, yo fui la que decidió quién se quedaba con el mejor recuerdo de este viaje.